cumpliendo los mandamientos de nuestra Constitución democrática. El presidente Prado ingresa al interior del Congreso siendo recibido con aplausos. Estrecha calurosamente la mano del doctor Bustamante en signo de saludo y buen augurio para el futuro gobierno del Perú. El presidente Prado sube al estrado parlamentario y es saludado por el presidente del Congreso, doctor José Gálvez. Era un clima democrático muy interesante en esa época, el 44, 45, comienza pues la campaña de Bustamante y Rivero, que sube en el 45 al Frente Democrático, ¿no? Y entonces había una gran libertad. La guerra estaba por terminar, se hablaba de vivienda, se hablaba de reconstrucción de las ciudades europeas. Entonces el tema de la vivienda estaba en el ambiente, y también de la arquitectura moderna. Y empezaba, recibíamos a veces el Architectural Forum, el Record, ¿no? En la biblioteca de la escuela. Estaba inscrita en la biblioteca de la escuela, estaba suscrita a estas revistas, ¿no? Entonces, y veíamos que acá no se hacía esto. Y veíamos que Belaúnde en su revista publicaba todo. Publicaba las casas neocoloniales, las casas inglesas, estas que se hacían en la avenida Javier Prado, ¿no? ¿Por qué hacía eso? Yo pienso que él estaba interesado en la arquitectura moderna, como lo señalas tú, ¿no? Pero el medio era muy pequeño. La revista tenía que venderse. Los arquitectos eran 60 o 70, eran todos sus amigos. Entonces, si le decían, públicame este proyecto, él no podía negarse. Publicaba de todo. Y eso nos parecía mal a nosotros, porque ya estábamos metidos en la idea de la arquitectura moderna y además éramos fanáticos. Había un sentimiento, no solamente de los arquitectos, sino también las otras carreras, de renovación, porque la Escuela de Ingenieros había sido muy tradicionalista y muy ajena a interesarse en el país. Ahí se enseñaba técnicas, era militarizada, entonces era muy... Y eso también nos empezó a molestar, ¿no? En un momento en que se hablaba de libertad. Entonces, pudimos ver, por ejemplo, en la campaña de Belaúnde, cómo él explicaba las unidades vecinales. Pudimos ver los afiches de Belaúnde como candidato a diputado, eran unos bloques de vivienda. Me acuerdo yo de los afiches, yo fui a buscarlo, a Belaúnde, a Cartucho Miro Quesada, y había salido el libro de Miro Quesada también. Entonces, la conferencia de Gilardi nos regaló el libro de Le Corbusier, Hacia una arquitectura, que lo leímos, nos peleábamos por el libro. Al mismo tiempo salió el libro de Cartucho, Espacio Nequín. Nos alimentamos de arquitectura contemporánea en un cortísimo periodo, y al mismo tiempo era la Reforma, ¿no? Entonces estamos apasionados por la cuestión de la arquitectura moderna, de la arquitectura contemporánea. Estamos realmente así como una religión, como una religión, estábamos francamente fanáticos, ¿no? Entonces, terminamos el quinto año con esta inquietud, con esta formación, ¿no? Ya habían algunos ejemplos de arquitectura contemporánea acá. Por ejemplo, el Club Legatas. Por ejemplo, de Dahmer, el mercado de Surquillo, que es una belleza, desgraciadamente está tuburizado, pero la estructura es una belleza. Cuando llegamos al Cusco,
encontramos en el periódico, había un artículo del director del periódico El Sol propiciando que en el Cusco se hiciera arquitectura, iban a hacer un palacio de justicia. Entonces propiciaba que tenía que ser con una arquitectura especial, la arquitectura cusqueña, que recordara tanto la arquitectura incaica como la arquitectura colonial. Entonces, ¿qué cosa hicimos? Williams y yo redactamos una carta contra eso, una carta muy cortés, que no se podía falsificar la arquitectura ni cusqueña, ni incaica, ni colonial, ¿no? Que era un atentado, no podía ser, bueno, una lección de arquitectura que el director del Sol la publicó. Ese es el antecedente de la ocupación del espacio, el primer antecedente público, digamos, de la ocupación del espacio. Y eso lo dice muy bien López Soria, ¿no? Yo publiqué en Medio de Construcción, que fue una revista que dirigía años después, en el número de mayo del 97, 50 años, a los 50 años de la ocupación del espacio, hice una reseña de cómo nació la ocupación del espacio y también publiqué esa carta, y ahí es donde López Soria, quien hizo un artículo, narra la existencia de esta carta y la señala como anticipo del antecedente de la ocupación del espacio. Sacar una revista de arquitectura y arte moderno. ¿Por qué? Porque el arquitecto peruano nos parecía que no era pues de arte moderno, sino era una revista ecléctica que aceptaba todo. Entonces, un poco nacimos contra Belaúnde. Por lo menos así lo sentíamos en ese momento. Tenemos que hacer una revista militante del arte moderno. Esa era la idea. ¿Y quién puede ser el director? Miró Quesada. Tenía que ser el director de la revista. ¿Y quién puede ser el subdirector? Linder, que había estado en el Bauhaus. Linder era un profesor alemán que vino acá, se hizo amigo de Velarde, era muy socio de Velarde incluso, y había estado en el Bauhaus, había estado con Gropius. Había sido alumno de Gropius, de Mourinat y de esa gente, ¿no? Entonces, era nuestro subdirector de la revista, y Miro Quesada tenía que ser el director. A todo esto les cuento me parece, nos dijo, que la idea de la revista no es posible de hacerla por las siguientes razones. Primero, el medio es muy pequeño. Hay una revista de arquitectura. El avisaje para 2 revistas no da. El arquitecto peruano tiene todo el avisaje del medio. Tenía absoluta razón. Era una empresa, nosotros no éramos nada empresarios. Los muchachones de 20 años, 22 años. Él tenía 10 años más que nosotros. Bueno, entonces nos convenció. Que teníamos que formar un grupo. Y también, como lo digo, no un grupo, sino una agrupación. Porque el grupo es cerrado. La agrupación admite nuevos integrantes. Es abierto. Especialmente Neira, Williams, yo, Proaño, de arquitectura, Bieber, Weicker a veces, y los artistas, Pérez Barreto, escultor, César de la Jara, también escultor, a veces Cislo, a veces Piqueras, ¿no? Nos seguimos ahí viendo qué hacer.
programando. Y la primera cosa que hicimos fue una serie de conferencias. Es la primera tarea que hicimos. Esta serie de conferencias atacaban el hombre moderno. Me acuerdo que la primera charla fue de Linder, que fue la plástica moderna, cómo nace en ese momento el cubismo, por ejemplo, ¿no? Pero cómo nacen estos movimientos, cómo se desarrollan en Europa, ¿no? Una linda conferencia que motivó una carta de unos que asistía mucha gente, así, el local de la Sociedad de Arquitectos, ese que queda en Tacna, se llenaba. ¿Por qué? Porque Miro Quesada, pues, ponía un aviso en el periódico, entonces todo el mundo se enteraba, ¿no? Entonces la difusión era una de nuestras armas a cargo de Cartucho, que su padre, que era el director, le toleraba todo. Después de esa actividad viene la página del comercio. Eso fue posible porque era Miro Quesada, ¿no? tenía el comercio. Entonces, no sé si a él o a todos se nos ocurre, no sé, hacer una publicación en el comercio. El comercio tenía en esa época 2 ediciones, la matinal y la vespertina. En las tardes salía una edición de unas 8 páginas, ¿no? Muy delgadita, pero sobre todo era de contenido más cultural que de noticias. Estaban las principales noticias en la primera página, pero dentro era más cultural. Y dentro teníamos nosotros una media página, la media página de abajo, y se titulaba "Colabora la agrupación Espacio". Entonces ahí comenzamos a trabajar, a presentar todos los jueves durante 3 años o 4 años o 5, ya no me acuerdo. Ha sido desde 1948. Bueno, el 47 fue pura conferencia, el 48 al 53 o 54, por ahí. Todos los jueves aparecía esta media página con difusión, divulgación de arte moderno, de distintas disciplinas, pero sobre todo de arquitectura y de urbanismo. Esto significaba pues un trabajo fuerte. El jefe era Miro Quesada y los peones se llamaban Eduardo Neira y Adolfo Córdoba. ¿Por qué? Porque también había necesidad de modernizar el país, ¿no? Y tener una visión más completa del país. Una de las influencias más importantes en ese sentido la ejerce José Matos Mar. José Matos Mar y Augusto Salazar Bondy. Augusto Salazar Bondy era filósofo, un hombre inteligentísimo, brillante. Desgraciadamente murió muy joven, lo mismo que Sebastián, su hermano. Y entre Augusto Salazar, que adquiere una visión de la ideología mundial de la política, y Matos Mar, que conoce el Perú de adentro, nos impulsan a muchos a la acción política, a la tarea política. Y nos enseña un aspecto del Perú que no conocíamos, las comunidades indígenas. Nos hace ver que las invasiones de tierras acá eran producto de una mala vida en las provincias y que eran gente que venía en pos de la modernidad, en pos de encontrar oportunidades de trabajo, oportunidades de educación, oportunidades de atender la salud.
¿no? Eso nos movió, nos conmovió. Organizó un viaje acá a la Sierra de Lima, ¿no? A Huarochirí. Entonces ese viaje a Huarochirí para mí especialmente, fue fundamental. Y después del viaje empezamos a hacer charlas con economistas, con amigos. Les conté que descubrimos la expresión subdesarrollado. Bueno, ahí tomamos conciencia pues de la realidad peruana, ¿no? Las luchas de espacio fueron frustrantes. La Plaza de Armas, se hizo la Plaza de Armas. El convento de San Francisco, se destruyó el convento de San Francisco. Campaña que hicimos tuvo repercusión, pero terminamos fracasando en ese tipo de cosas, ¿no? Creo que nos fue bien en la difusión de la arquitectura moderna, ¿no? Que fue en el periódico y fue en la formación de estudiantes. Pero en la cosa pública no nos fue bien, Entonces sentimos pues que el poder era más importante. Entonces nos hicimos la idea de, bueno, hacer un partido político, ¿no? y llegar al poder en algún momento, ¿no? Los que nos orientamos inmediatamente después de Espacio al social progresismo, nos preocupamos por el país, ¿no? Nos preocupamos por modernizar también la política, ¿no? Y cómo Miro Quesada, Cislo se apartan un poco de esa tendencia, ¿no? A pesar de que conservamos la amistad y conservamos la cooperación, incluso Miro Quesada, como les he contado, cooperó mucho con nuestro movimiento, pero desde fuera, aquí él no se inmiscuyó directamente. Pero a la larga, después, al cabo de los años, los dos, Cislo y Miro Quesada, van con Mario Vargas Llosa, en una posición política diversa, distinta, pero igual en cuanto hay preocupación social, en cuanto hay preocupación por el país, en cuanto hay preocupación por modernizar la política del país. Entonces, el arte abstracto que defiende Cartucho Miro Quesada, en contraposición con el arte social, el arte con mensaje social que defendía Sebastián Salazar. Viene después de un viaje que había hecho a Buenos Aires, viene con la formación de el arte te enseña que contribuir al cambio social. En ese sentido, el arte de México en esa época es un mensajero de la revolución, y es un testimonio de la revolución. Entonces esa tendencia la adapta Sebastián Salazar, y eso se conecta también con Picasso, ¿no? La Guernica, por ejemplo. Sí. El hermoso cuadro de Guernica es una protesta contra el nazismo. Ese es el arte social que propicia Sebastián, que no es negado por Miro Quesada, pero lo que pasa es que Miro Quesada tenía una visión, y Cislo también, más amplia, quizás más abierta, ¿no? Que no solamente es el arte social, sino también pues el arte que juega con los colores, con las texturas, con los ritmos, que también es otro enfoque. Yo no tenía una posición a favor de uno o del otro. Yo me sentía bien en los dos casos, en la buena pintura abstracta y en la buena pintura social o histórica o literaria.
Ah, hubiera sido un error. Sí, hubiera sido un error. Ese fue un momento de fanatismo. Yo considero que nosotros fuimos fanáticos y que nunca el fanatismo es bueno. Fuimos un fanático en un momento determinado que impulsó un movimiento. Sí, así que. Miren, cuando cumplió 50 años la Educación Espacio, se formó un grupo egresados de la RICH. El hecho de que ustedes, después de 70 años, en un plazo, bueno, a mí me conmueve de mucho. Que se preocupen de la vivienda de los pobres, que es tan descuidada, ¿no? Muy descuidada, ¿no? No sé si ustedes tienen algún curso que les enseñe el problema de la habitacional del Perú. Creo que no. Creo que no. Y en la escuela, cuando yo fui decano, hice un taller de asistencia técnica. Profesores y alumnos asistían a este taller voluntariamente a trabajar en barriadas, en comas. Y fue hermoso. Tengo un informe sobre el primer año de ese taller para que vean cómo se trabajó en contacto con la gente, en contacto con los pobladores, en 1968. Que haya pues murales, por ejemplo. Eso lo dice muy bien en Palima. En la arquitectura no hay detalles. No hay detalles. Todo es importante. Todo es importante. El arquitecto que no sabe construir, que no ha estado en contacto con los materiales, rara vez es buen arquitecto. No había quien las haga. Entonces,